funcionando esto en YouTube, voy a esperar que sí funcione. Entonces a las dos, muchísimas gracias por estar aquí, por el tiempo que se toman para poder compartir sus Gracias. experiencias con las personas que están interesadas en hacer pues iniciar a trabajar en el NHS, pero también cómo poderlas empoderar y contarles que a veces sentimos que tiene uno que ser súper bilingüe y conocerse todo, pues cómo funciona el sistema para entrar a trabajar. Entonces, más que todo por eso quería tenerlas aquí, pues a ustedes compartiendo su experiencia y pedirles autorización porque esto va a estar publicado en YouTube, entonces espero que pues me den permiso de compartirla en en la plataforma. Claro que sí. Claro que sí, tienes el permiso y gracias por invitarnos, Nada. compartir tus casos de éxito. Creo que es importante. Sí, gracias a ustedes. Empezamos si quieres entonces por Margarita. Yo no sé, Margarita, si tú quieras de pronto contarnos un poco sobre tu proceso, ya que el proceso tuyo es el más reciente y es, pues, es como contarnos el tema, cómo hiciste la aplicación, cómo sentiste que fue el nivel de inglés y sentiste que necesitabas muchísimo inglés para hacerlo o, o si el inglés que tienes estaba perfecto y como alguna recomendación que tú quieras darle a las personas que nos están viendo que vayan a ver este video más adelante. Claro que sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias porque si no hubiera sido por la primera llamada que tuve contigo, creo que me habría quedado como muy enfrascada con que entrar al NHS es súper difícil y te voy a explicar por qué. El año pasado yo mandé más o menos 300 aplicaciones al NHS, sin embargo creía que hacerlo era de manera como muy rígida y muy computarizada, donde mandaba una cover letter como muy genérica y con mi CV pues mi CV en la forma en la que explicaba, porque tú tienes que meter todo en el sistema, ¿no? No es como que montas tu CV, sino tienes que trasladar todo lo de tu CV al sistema. Y yo pensaba que era como mandar la CV, como meter todo lo que yo tengo en mi CV genérica, lo mismo con mi cover letters genérica, y mandarlo, y claramente nunca tuve una sola respuesta. Cuando empecé a hablar contigo sobre mis intenciones de entrar al NHS, empecé a entender que tengo que mostrarme como una persona interesante para ellos y pues como cualquier otra aplicación de trabajo, como recoger la información que veo del job description y usarla en mi CV y en mi cover letter y también mostrar algo de mí, como personalizarla. Me acuerdo mucho que cuando tuvimos nuestra primera llamada, me comentaste también que a veces es importante entender que un pasito para atrás no es retroceder, sino tomar el impulso para seguir hacia adelante. Y eso es lo que estoy haciendo, pues precisamente yo. Yo sé que yo ahorita, o sea, digámoslo como que es una desventaja, pero no lo vamos a tomar como desventaja, sino vamos a ver cómo hacerlo ventaja, ¿sí? Pero, por ejemplo, una desventaja es venir de otro lugar y tener un background, pero en mi propio país y no acá. Entonces es entender que pues si no estoy en el, o sea, si no pertenezco a este sistema, pues tengo que hacerme conocer en el sistema, y la única forma de hacerlo a veces es entrar en puestos un poco más abajo de lo que yo tengo como expectativa para mi carrera. Y lo vi como la oportunidad de poder empezar a crecer, porque claramente a mí me encantaría estudiar, pero en este momento pues financieramente, más que financieramente, es financieramente de tiempo y de organización logística en mi vida, yo no lo puedo hacer, ¿sí? Porque pues necesitamos el ingreso económico con mi pareja, tenemos una bebé, queremos seguir como surgiendo en la vida, entonces como que parar a tomar un año completo de estudio para empezar a trabajar, para buscar después trabajo, perdón, para empezar a trabajar, pues eso me tomaría más o menos 5 años es llegar al lugar en el que estoy. Cuando tú me contaste que el NHS apoya mucho a las carreras y apoya mucho a la gente para que siga surgiendo dentro del NHS, pues a mí me sonó la campana de aquí es donde necesito estar, de aquí somos. Y pues ver ese mundo como de oportunidades que tiene el NHS, incluso en las entrevistas, porque en las entrevistas lo preguntas y te lo dicen de una manera súper generosa, pues me causó muchísima emoción e ilusión, ¿sí? Sí, De aplicar a estos trabajos del NHS. sí. Me pareció súper interesante cuando hablamos, Les,
que me contaras de tu experiencia también. Sí, sí, sí. Porque, Perdón, que tengo acá el ruido del tranqui, background. porque al escuchar cómo fue como tu camino, me inspiraste a, bueno, yo también lo puedo hacer. Y más sobre todo cuando me decías que las tecnicidades no eran tan necesarias para entrar, para empezar en un entry level, pues. Sí. ¿Qué más te cuento? Pues voy a dar como una introducción de eso, de lo que acabas de decir, y es como inspirar a las personas que están, por ejemplo, pensando en el cambio de carrera, que me parece clave, inspirar a las personas que quieren reinventarse, inspirar a las personas que están buscando crecer profesionalmente, porque eso es lo que a mí me apasiona del NHS, y hago aquí el disclaimer: a mí el NHS no me paga por hacer este tipo de publicidad, y tampoco recibo ningún tipo de fee, a no ser que entren al hospital al que entró Vivi, que es en Oxford, pero este live y este video lo van a ver muchas personas en Inglaterra, entonces me parece súper clave que la gente sepa eso. A mí no me están pagando por hacer este tipo de publicidad, simplemente lo promociono porque a mí me cambió la vida entrar a trabajar el NHS, y el crecimiento profesional que uno puede llegar allí es potencial en cualquier área, no solamente en el área clínica, sino también en el área administrativa, y por eso las quería invitar a ustedes acá, porque yo hago parte del área clínica, pero sé que también en el área administrativa hay muchas oportunidades. Y entonces es eso, es compartir esa inspiración para que las personas sepan que hay mucho, mucho camino que recorrer allá adentro, y eso que te decía la pregunta al principio del nivel del inglés, pues que no se tiene que tener tan alto y que no se tiene que tener el tecnicismo que tú acabas de mencionar para uno poder hacer la aplicación. Es más que todo como la confidencia personal y decir, si lo puedo hacer y vamos a hacerlo, porque aparte, como ustedes se dieron cuenta, no solamente requiere que uno tenga como las ganas, sino el tiempo para hacerlo, porque hacer la aplicación como tal requiere tiempo. No sé si quieras compartirnos un poquitico de las preguntas que te hicieron en la entrevista, Margarita. Sí, claro que sí. Bueno, desde que, y quiero hablar de esto, Les, porque me parece que es esencial. Me pareció súper importante la ayuda que tú me diste de cómo clarificarme de cómo hacer las aplicaciones, porque como les estaba contando, el año pasado pude haber mandado unas 300 aplicaciones y ninguna me respondió. En cambio, este año que las hice con todos los, sabes, con todas las recomendaciones que tú me diste, pues ya tuve 4 entrevistas en total. 4 entrevistas, de las cuales 2 fueron exitosas. Entonces, te voy a contar. La primera entrevista que yo hice fue para un hospital, para un trust, y me tuve que basar mucho en los values de este trust para preparar mi entrevista. Entonces, saber cuáles eran los values, cómo trabajaba el hospital, porque de esa información me hicieron las preguntas. Preguntas como, por ejemplo, casos en los que este valor ha sido demostrado en mi forma de trabajo. Uno de estos values fue innovación. Entonces tenía que hablar de cómo había sido innovadora en mi forma de trabajar en alguno de mis trabajos pasados. También me preguntaron qué me pareció crucial, y creo que en esta primera entrevista no fue, pues me lo dijeron porque me dieron el feedback, no fue esto exitosa, y es cómo he manejado un conflicto dentro de mi trabajo anteriormente. Donde me piden como, bueno, y les doy también la recomendación que fue la misma que me dieron a mí, es de que si me están preguntando cómo yo hice algo, cómo yo resolví un conflicto, es hablar simplemente de la manera en que yo resolví el conflicto, sin tener que dar como mucha explicación de cuál fue el conflicto. Sino una vez tuve un problema con una compañera que me dijo esto. Entonces, la forma en la que yo, sin tener que dar contexto de lo que pasó. Otra entrevista que tuve fue, de flexibilidad. ¿Cómo soy flexible en el trabajo? Fue otra de las preguntas que me hicieron en otra de las entrevistas. ¿Cómo utilizo yo mi flexibilidad y cómo demuestro que soy flexible en el trabajo? Entonces, es como, por ejemplo, a veces muchas de las posiciones en las que estamos nos exige o nos pide
no estar tan centrada. Por ejemplo, soy recepcionista, entonces yo solamente veo a la gente que llega y respondo el teléfono y no hago más. No, es como, bueno, la flexibilidad mía da hasta para pasarme al back of house y resolver cosas técnicas que sé hacer porque ya me prepararon para eso. Así no esté como dentro de mi literal scope de trabajo, pero ya sé cómo hacerlo y puedo dar este soporte a mi grupo, a mi equipo de trabajo. Sí. Otra que se me viene a la cabeza es, bueno, me preguntaron que dónde me veía dentro de 5 años. Entonces yo hablé con toda la seguridad estando en el NHS, revisé también porque si ven que en cada uno de los job descriptions, bueno, casi todos tienen como un esquema de cómo está hecho, cómo se dice eso, como build up el team, cómo se construye el team. Entonces, pues obviamente yo estoy empezando en los puestos de más abajo porque son las bandas en las que yo estoy aplicando. Entonces, revisar cuáles son los siguientes pasos, cuáles son los siguientes puestos más arriba y revisarlo y tenerlo súper seguro de cuál es de verdad el camino que quiere seguir en el NHS. Esa creo que fue una de las preguntas que más como que cogió la atención de ellos. Y otra cosa que les quiero decir, porque para mí fue vital, es en 2 de estos trabajos me dijeron que no, perdón, o sea, tuve 4 entrevistas, de las cuales una sola fue exitosa desde el principio, las otras 3 no fueron exitosas. En 2 de las que no fueron exitosas me dijeron que quedaron sorprendidos conmigo, que si bien no me dan el trabajo, les gustó mucho mi perfil y les gustó mucho mi entrevista y que se iban a quedar con mi CV, con mi hoja de vida, con mis datos, porque si llegaba a haber una nueva vacante, me lo iban a dejar saber inmediatamente, por si a mí me interesaba, en vez de volver a empezar otro proceso de reclutamiento. Yo creí que eso eran pañitos de agua tibia. Le conté a Les, no me aceptaron, estoy súper triste, qué rabia, yo sentí que me había ido muy bien y a la semana me llamaron, yo les pedí feedback sobre esa entrevista y me llamaron, yo juraba que me estaban llamando a darme el feedback que yo les pedí. Cuando me llaman y me dicen, no, Margarita, mira, las 2 vacantes que estábamos entrevistando ya se llenaron. Sin embargo, nos acaban de decir que vamos a abrir otra vacante en esto que es muy parecido y te la queremos ofrecer a ti porque nos gustó mucho tu entrevista. Entonces, no son pañitos de agua fría, es como para que también sepan que cuando lo hacen bien y el feedback es bueno, pues ahí también hay posibilidades de que uno ni siquiera tenga que volver a otro proceso de reclutamiento, sino que directamente te pueden estar llamando a ofrecerte un trabajo, así como me pasó a mí. Súper. Ay, me alegra muchísimo eso, porque sí tenía la curiosidad cuando me dijiste, bueno, quedamos ahí como en que no había entendido yo qué había pasado, porque primero me dijiste no, y después no, sí, Les, y yo como, wow, ok. Entonces, ¿qué pasó aquí? Sigue. Les, te quiero decir algo también que ya me va a tocar irme, sí. Pero es muy importante esto que yo aprendí del servicio que tú estás dando, y es de tomar iniciativa y, como se dice en inglés, take ownership, porque me acuerdo muchas veces que yo veía trabajos a los que quería aplicar y quería que solo Les me revisara a ver si estaba bien para enviarlos. Y algo que les digo es, una vez vean que se abre una vacante, apliquen, o sea, manden la aplicación, porque si se quedan así, diga que se cierran 20 días, cuando la NHS ya tiene más de tantas aplicaciones, simplemente cierra antes del tiempo que lo tienen ahí. Y a mí me pasó como con 5 aplicaciones con las que estaba súper emocionada y sentía que mi perfil casaba perfecto. Se me cerraron las vacantes porque Les no me los podía revisar, obviamente porque Les tiene su vida y ese no es el servicio que da, sino era yo como más desde la desconfianza que tenía de todo lo que me había pasado el año pasado, que nadie me respondiera, hasta que yo dije, no, pues lo peor que va a pasar es que no me vuelvan a contestar, pero la voy a mandar porque no quiero que se me sigan cerrando las aplicaciones, y ahí fue que me empezaron a llamar. Entonces les doy también ese consejo, que manden las aplicaciones, aprendan. Si van a tener esa primera consulta con Les, tómenla, es como para tomar las formas de cómo hacer las aplicaciones, pero tomen iniciativa y confíen en ustedes que
como dice Les, uno no tiene que ser bilingüe completamente o tener fluido los dos idiomas, simplemente uno tiene que ser astuto y saber cómo presentarse y saber cómo utilizar toda la información que está en el job description para pasarlo al CV y a la cover letter que vamos a entregar. Super Margarita, muchísimas gracias de verdad por la retroalimentación, por compartir tu experiencia. Te felicito de todo corazón, espero poderte seguir acompañando en el proceso. Estás empezando, pero o sea, te está abriendo muchísimas puertas, no te vas a imaginar todo lo que vas a lograr. Es eso, tener paciencia, calma, pero seguir constantemente. Y gracias por tu tiempo, por estar aquí, porque sé que no, es con muy mucho gusto. limitado. Bueno, te dejo. Muchísimas gracias. Chao y los veo por YouTube. Listo, chao, Adiós. gracias. Hola Carlos, estamos aquí, gracias por conectarte. Qué pena, Buenos días. Buenos días, es mi primera vez en YouTube Live, entonces la tecnología me atropella un poco, pero bueno, estamos aprendiendo. Sin embargo, estás aquí. Margarita nos estaba contando su experiencia, ella adquirió un trabajo en un hospital del NHS en Londres y ahora estamos con Vivi, que adquirió también un trabajo en Oxford. También en el área administrativa, pero yo trabajo en el área clínica, yo trabajo en enfermería. Entonces, si quieres, al final te respondo las preguntas que me habías estado haciendo por Instagram, ¿te parece? Ok, perfecto. Listo. Vivi, sigo contigo, gracias a ti también por el tiempo y pues tú como ya estás trabajando, pues ya estás oficialmente en el trabajo y llevas ahí 4 meses, quiero que me cuentes un poquitico cómo has podido utilizar la herramienta de ChatGPT para que te ayude con el tema del inglés, porque es una pregunta que me hacen muchas personas del inglés, tengo que ser fluido, tengo que saber muchas cosas, entonces quiero que nos ayudes con tu experiencia, ya que es reciente y llevas ahí trabajando 4 meses. Sí, ok. Bueno, dado que estoy en el área administrativa, básicamente yo tengo una atención al paciente en línea, entonces tengo que hacer las agendas para las enfermeras de los exámenes de sangre y algunas veces pues tengo que responder los correos, ¿no? Y ahí es donde entra ChatGPT como herramienta útil porque a Chat yo le pido que me ayude, le doy como la idea de lo que yo quiero responder y le pido que por favor me formalice el correo porque lo necesito enviar. Lo reviso una vez más porque, ajá, de todas formas puede que lo entienda de alguna manera distinta como yo lo quiero y lo reviso si está bien, simplemente copio, pego y lo envío. Incluso con mi lead, en muchas oportunidades le mostré, mira, si es como yo, porque ella me daba la idea, yo la capto, porque todavía ya agarro dictado, o sea, algo que no hacía antes, ya lo agarro en el idioma de clínico, entonces, ok, me quedo con la idea de qué es la respuesta que debo dar, la comparto con Chat, la pido que me la haga en inglés y de esa manera pues la envío por correo electrónico. Entonces Chat ha sido muy útil para el envío de correos y también para traducir de inglés a español lo que de pronto no entienda, algunos términos que ya son muy clínicos y nuevos para mí. Entonces Chat me ayuda a poder traducirlo y entenderlo mejor. Cuando tú le escribes a ChatGPT, ¿lo haces en inglés o lo haces en español? Algunas veces lo hago en inglés a modo personal para mi práctica y él me dice, te lo mejoro de esta forma, ¿no? Entonces, sí, lo he utilizado en ambos. Perfecto. Eso me En inglés parece y súper español. clave porque cuando yo estoy con mis mentees ayudándoles a preparar la hoja de vida y la carta de presentación, siempre les digo eso, intenten escribir en inglés, así sea el inglés más limitado, que no tiene coherencia, cohesión, nada, pero eso ayuda a que el cerebro empiece a entrenarse y uno empiece a practicar en inglés. A mí me parece una muy buena herramienta ChatGPT y bueno, entiendo que al principio lo hacemos en español y que ChatGPT no lo traduzca, pero eventualmente la idea es eso, es como migrar ese pensamiento de decir, bueno, voy a hacerlo ahora en inglés y que ChatGPT me corrija los errores gramaticales y que tenga pues cohesión y coherencia. Entonces, gracias por compartir eso. Sí. ¿Quieres contarnos un poquitico de tus funciones, como a grandes rasgos, lo que tú haces dentro del hospital, cómo se llama tu cargo y eso, como explicarnos qué es lo que haces?
Sí, claro. Mi cargo es Administrative Assistant. Y básicamente estoy en el rol administrativo, tengo que agendar a las enfermeras sus citas a los pacientes, tengo que hacer los reportes de qué enfermeras están en un turno en los fines de semana, tengo que hacer requerimientos bueno, ahorita estamos en otra, estamos implementando otra área de que es incontinencia, entonces el departamento es nuevo, entonces han habido muchos cambios y nuevos procesos, pero todo está alrededor de la parte administrativa, todo lo que son envíos de correos, atención al paciente, eh, atender las solicitudes de lo que necesiten, exámenes, medicamentos, visitas por parte de las enfermeras para revisiones periódicas o puntuales o en emergencia, si se da. Ok, y tú tienes horario de oficina, ¿cierto? ¿Cómo es tu horario en el Sí, hospital? mi horario es de lunes a viernes. Bueno, digamos que yo tengo que cumplir semanal 35.5 horas a la semana. eh, entonces, hasta el momento lo estoy haciendo solo de lunes a viernes. Estoy de 8 a 3:30 de la tarde. Ok, súper. Y una última pregunta, tú, con respecto a la experiencia que tú traías, ¿nos quieres contar un poquitico como la experiencia y si tú consideras que de acuerdo a la experiencia que tenías antes fue un impedimento o te ayudó en algo para poder conseguir este trabajo? No me ayudó porque mi experiencia es finanzas Sí. y contabilidad. No soy contadora, soy más como inclinada a la experiencia en finanzas, pero con conocimientos contables. Y antes a esa experiencia, pues ya había sido administrativa. Entonces, digamos que algo de lo que comentaba Margarita, cuando llegas a otro país, tienes que hacer como un background de lo que tú hacías en tu país para poder empezar acá y pues por alguna parte tienes que empezar y esta es para mí el empezar, ¿no? De hecho, creo que una de las razones por las que quedé en el trabajo fue por la experiencia administrativa que ya yo traía, muy, digamos que sacando un poco el tema del idioma, Ujú. porque digamos que ahorita puedo decir estoy en un inglés intermedio, pero aún así, pues ya sabes, ¿no? No es mi idioma principal, entonces eso hace que uno sienta a veces que no puede hacerlo y aún así aquí estoy, ya llevo 4 meses con ellos, entonces la experiencia previa que tenía me ayudó a poder ingresar, sobre todo creo, y lo comento, el Excel. A Sí. mí creo que una de las cosas que para ellos fue el punto clave fue el Excel y, y bueno, creo que eso fue lo que ayudó a todo el proceso, que fuera un éxito. Súper. También cuando llegaste aquí al Reino Unido, que el trabajo que estabas haciendo aquí en el Reino Unido, ¿crees que te sirvió en algo para conseguir el trabajo con el NHS? Porque tengo muchísimas preguntas, muchísimas personas que me preguntan, por ejemplo, hay muchas personas en el área clínica que dicen, yo dejé de trabajar en el área clínica, ahora he trabajado como cocinero, en limpieza, ¿será que esa experiencia me sirve? Tú con tu experiencia aquí en el Reino Unido, en tus trabajos anteriores, ¿crees que esa experiencia te ayudó también a conseguir tu trabajo? Pues yo creería que sí, en el sentido de que ya traía una experiencia laboral, independientemente de cuál haya sido, ya traía o era conocida a nivel laboral con no sé, con un seguro, eh, con que tengo un permiso para poder trabajar. Entonces, yo creo que eso fue lo que me ayudó. Mi trabajo anterior era de Nursery Assistant. Yo trabajaba en una guardería como asistente de guardería. Nada que ver con lo que había sido toda mi experiencia, pero fue como la manera en la que yo quise empezar a sentirme más confiada, más a rodearme del idioma, a poder aprender un poco de qué de cómo era un poco el tema de trabajo acá y pues con la visión siempre puesta de que más adelante iba a ir creciendo en lo que ha sido mi experiencia en mi país.
Entonces yo creo que sí influiría un poquito en lo que hagas, pero no directamente con lo que tú quieras aplicar en el NHS, porque yo apliqué una parte administrativa y Sí. mi experiencia aquí anterior pues fue distinta, entonces creo que no, Es más eso, más que todo las habilidades transferibles. Es decir, yo pienso que sí. cualquier experiencia laboral, como tú lo decías, cualquier experiencia Ujú, laboral que uno tenga aquí, desde que le muestre al empleador, al NHS, que tú ya has trabajado, que ya ujú, conoces cómo funciona el sistema de empleabilidad del Reino Unido, que es completamente ujú, diferente a lo que pasa en Latinoamérica, eso tiene muchísimo valor. Y es muy sí. importante para las personas que estén viendo este live, es eso, si ustedes tienen trabajos que son trabajos, yo los digo, no calificados, donde es en limpieza, como housekeepers, cuidando niños, como nannies, porque también Margarita tuvo un trabajo similar. Toda esa experiencia es muy válida y es importante ponerla en la hoja de vida porque para el NHS a veces es más importante la experiencia laboral que la misma educación que hemos tenido. Todos los títulos Mm, educativos de la universidad, de máster, de posgrado y esto, no tiene tanta relevancia como la experiencia laboral. Entonces es súper clave incluir la experiencia laboral y también los voluntariados. mm, Em, Tenía otra pregunta que me habían hecho con sí. respecto a la aplicación al trabajo y creo que ahorita que se conectó Isabel, ella le va a servir mucho porque ya está haciendo su búsqueda y su aplicación. ¿Tú cómo crees que fue el proceso de aplicar como tal al trabajo? ¿Crees que fue fácil, fue difícil? ¿Cómo te pareció esa parte? No, fíjate, no fue difícil. Bueno, conté con tu guía, entonces creo que eso ayudó y va a ayudar a muchas personas que están viendo el video. Esta es publicidad no pagada, pero realmente ha sido demasiado valioso la asesoría que recibí de tu parte. La forma de aplicar como tal fue muy sencilla. El poder hacer la cover letter de acuerdo al rol al que estaba queriendo aplicar en ese momento fue fundamental. Y el poder dar a conocer un poquito de mí, de mi experiencia propia, o sea, de lo que ha sido mi vida laboral anterior y cómo la podía enlazar a lo que ellos estaban buscando. Entonces, la verdad no lo sentí que fuera tan tedioso, Les. Súper, sí, a mí me parece eso súper clave y gracias por la publicidad, pero también quiero como incentivar y motivar a las personas a que lo hagan independiente, o sea, porque esta información toda la encuentra uno en internet, todo esto está en internet, lo único es que está en Sí. inglés. Entonces Mm, es eso, las personas que están viendo este video eventualmente es para decirles, yo si tengo el tiempo, claramente estoy muy feliz de poder ayudarlos, pero ustedes también, yo tengo muchos videos en mi canal de YouTube donde explico paso a paso cómo hacer la aplicación, cómo escribir la hoja de vida, lo más importante que está buscando el empleador y cómo apoyarse de la herramienta ChatGPT, que yo considero que es una herramienta muy buena para este tipo de aplicaciones. Ustedes lo pueden hacer solos. Porque al fin y al cabo ustedes son los que van a trabajar, ustedes son los que van a enfrentarse a la entrevista primero y luego una vez consigan el trabajo enfrentarse al día a día del trabajo que por ejemplo Vivi lo sabe que cuando sí. es en otro idioma y es otro ambiente y es otra industria se siente un poquito abrumadora, entonces como sí, como apropiarse de ese proceso desde el principio ayuda muchísimo para poder mantener una estabilidad en el trabajo. Pero gracias por la publicidad. Voy a dejar el espacio abierto. Gracias, Vivi, por compartirnos tu experiencia. Antes de desconectarnos, hay dos personas que están en su proceso. Una es Carlos, no sé si tú quieras hacernos una pregunta o si quieres solamente hablar conmigo. Y la otra es Isabel, que ella también está en ese proceso de buscar trabajo en el área administrativa. Isabel, ¿nos estás escuchando? Sí, 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 los escucho. Perfecto. Buenos días. Les, perdón que te interrumpa, pero sí creo también importante que ya una vez se esté dentro de lo que hablábamos al inicio de el mundo de oportunidades que tienes dentro del NHS de crecer, como tú lo decías, es exponencial, o sea, tienes muchas cosas y sobre todo el apoyo que ellos te pueden brindar para hacer una carrera, ya sea clínica o administrativa, como la que yo estoy aplicando ahorita y llevo solo 4 meses con ellos. Ya empecé el proceso. Yo creo que también debe ser
importante comentarlo porque son muchas cosas las que puedes conseguir estando dentro del NHS. Sí, totalmente de acuerdo. Total. Gracias, Vivi. Isabel, cuéntanos, Sí. ¿tienes alguna pregunta puntual que quieras hacernos? Sí, mira, yo he realizado aplicaciones tanto para el tema asistencial como para el tema administrativo, pero eso fue desde marzo, pero no sé si es que los procesos toman mucho tiempo, que quisiera tener un poco más de claridad sobre este proceso cuando es administrativo o clínico, tienen el mismo periodo de tiempo, porque digamos que cierran las vacantes, bueno, las convocatorias, los procesos, pero digamos que no he recibido pues mayor información, no sé si eso tenga que ver. Sí, ellos tienen, los tiempos son los mismos para los dos cargos. Y dependiendo de la cantidad de personas que ellas reciban, o sea, de las hojas de vida, le van a dar prioridad y que tu cover letter, yo siempre lo digo, la carta de presentación es lo más importante. Si tu carta de presentación está siendo atractiva, ellos generalmente se demoran entre 1 y 2 semanas, luego que cierren la oferta, se demoran en llamarte a entrevista. Si después de 2 semanas no te han llamado a entrevista, yo diría que no pasaste el proceso. Y a veces te envían un correo diciendo eso, lo siento, no fuiste exitosa, o a veces no te envían nada porque sencillamente tu hoja de vida y tu carta de presentación no fue lo suficientemente atractiva. Lástima que te perdiste la parte de Margarita porque Margarita hablaba de eso. Margarita el año pasado hizo aproximadamente 300 aplicaciones y nunca la llamaron y nunca le decían absolutamente nada. Pero era por eso, era porque su carta de presentación y su hoja de vida no era lo suficientemente atractiva para que el empleador, suena un poco feo, pero para que el empleador se tomara el tiempo de contestarle diciendo no, no nos gusta o no nos sirve tu perfil. Pero ella una vez vio todos los videos que yo le envié, hizo como el proceso con mi acompañamiento, logró poder coger la entrevista y que la llamaran por lo menos a cuatro cargos de los que ya se presentó. Entonces es eso, Isabel, respondiéndote la pregunta, más o menos 2 semanas. Si después de 2 semanas no te han llamado, yo revisaría nuevamente tu hoja de vida, tu carta de presentación para ver si la puedes mejorar y seguir aplicando a las ofertas que encuentres. Con respecto a la carta de presentación, yo la elaboro de acuerdo pues al cargo al que me esté presentando, pero no sé si estoy cometiendo alguna falencia allí. Yo recomiendo ChatGPT, próximamente va a salir un video donde hablo solamente de cómo utilizar esta herramienta de ChatGPT para hacer la carta de presentación, pero lo que tienes que hacer entonces es, tú coges, descargas el job description y en el job description le dices a ChatGPT, tengo este job description, estas son mis habilidades, por favor ayúdame a estructurar una carta de presentación para este trabajo y ChatGPT te ayuda a estructurarla. Tú la lees y si te gusta lo que dice ChatGPT, pues la subes. Pero eso es lo que yo hago. Tienes que leerte el job description, descargarlo, ponerle tus habilidades a ChatGPT, lo que tú haces, tu experiencia laboral, tus conocimientos, bueno, todo, y que ChatGPT te ayude a estructurarla. Eso haría yo si fuera tú. Sí, eso es lo que he venido haciendo con todos los cargos, porque es de acuerdo a las necesidades de cada cargo, todos son diferentes. Sí. Pero pues bueno, revisaré nuevamente el tema porque no, Sí, revísalo y pues no sé. paciencia, seguir aplicando. Sí. Vale, no sé si me perdí esta parte, no sé si ya la mencionaron, es que hasta hace poco me logré conectar. Con respecto al idioma para los casos administrativos, ¿qué tan relevante? Es decir, puede que uno tenga un A2, un A1 o un B1, pero uno cómo sabe si realmente puede llegar a aplicar para una vacante administrativa de acuerdo al perfil que uno, al nivel de inglés que uno tiene, es decir, cómo identifica uno ese nivel. Pibi, ¿tú qué le podrías decir a Isabel con tu experiencia? Yo estoy en la parte administrativa, Isabel, y te puedo decir con toda certeza que mi nivel de inglés no fue impedimento para yo estar trabajando. Ya llevo 4 meses en un rol administrativo y ChatGPT ha sido de mucha ayuda para mí para el tema de redactar correos y eso, porque la ventaja que tenemos en el área administrativa, para tu caso, como fue el mío, es que nosotros no estamos directamente en contacto con el paciente en el que tú tengas que hablarle. Va a llegar un momento en que lo vas a hacer, pero tu lead va a ver en qué momento te sientes bien para hacerlo y te va a exponer a la situación. Mientras tanto, yo he estado manejando
ya he tenido contacto con las enfermeras, más que todo porque con el paciente no, para eso son las enfermeras, pero con las enfermeras yo he tenido contacto por llamada, pero han sido muy cortas y me han puesto para ensayar, para que me vaya sintiendo más cómoda y pueda ir desarrollando esa habilidad de comunicación vía telefónica. Pero inicialmente mi nivel de inglés no fue impedimento, entonces ese no tiene por qué ser el tuyo tampoco. Exacto, es Ah, eso. Y vale. si tú ves que tú entiendes lo que estás leyendo, digamos que la escucha yo creo que es un poquito más difícil, pero si tú lees y entiendes, más o menos coges palabras, estás bien. Lo que tienes que trabajar es en ti, decir, lo sé, estoy segura, lo he estudiado, lo estoy practicando, ya estoy aquí en Inglaterra, es convencerte tú misma que el nivel de inglés que tienes en este momento es el suficiente para conseguir el trabajo. Porque a veces somos nosotros mismos los que nos ponemos trabas mentales y nos da pena hablar, y especialmente la cultura latina tiene esto de, a mí me da pena hablar en inglés porque escucho feo, a mí no me gusta como yo sueno en inglés, pero igual me toca hacerlo, o sea, ni modos, pero es eso, es tú misma trabajar en ti, decir, tengo el inglés suficiente, el inglés que se necesita para este trabajo, y yo te lo he dicho a ti en varias conversaciones, realmente no es que tengas que ser fluida y que tengas el inglés perfecto, sino lo necesario, si tienes un A2, o sea, un A2 es perfecto para un cargo en una banda bajita, que lo hablamos alguna vez. Sí, sí, sí. Vale, gracias. ¿Listo? Bueno, son las 10:47. Voy a pausar ya aquí, Vivi, porque sé que también tienes cosas que hacer. Muchísimas gracias por tu tiempo, Vivi. Espero que te vaya súper bien. Estaremos hablando más para que me cuentes más sobre el programa de aprendizaje. Y Sí. si Isabel y Carlos se quieren quedar, podemos hablar un rato, pero voy a parar la Sí, sesión sí, ya sí. en YouTube y en esto. Bueno, muchas gracias, Vivi. Ok. Cuídate, que estés Ok, bien. adiós, un placer. Bye. Placer, que estés muy bien. Bye. Ok, voy a dejar de compartir mi pantalla porque esto es para verlos mejor. Espero que no esté. Y acá también de tener.